Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una de las historias más oscuras y perturbadoras de la era soviética. Un caso que redefinió el horror y dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de Rusia. Esta es la historia de Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Imaginen la Unión Soviética a finales de los años 70. Un vasto territorio conectado por una red interminable de vías de tren que atraviesan densos bosques y pueblos aislados. En este escenario, entre 1978 y 1990, algo terrible comenzó a suceder. Niños, adolescentes y mujeres jóvenes empezaron a desaparecer sin dejar rastro, principalmente en áreas rurales, cerca de estaciones de tren y paradas de autobús. Los cuerpos, cuando eran encontrados, revelaban una brutalidad que superaba cualquier cosa que la policía hubiera visto antes. La prensa y la gente susurraban sobre un monstruo, una sombra sin rostro, que acechaba en los márgenes de la sociedad. La investigación fue un laberinto de frustración y callejones sin salida. La militsiya, la policía soviética, no estaba preparada para enfrentar a un depredador de esta naturaleza. Carecían de las técnicas forenses modernas y de la comprensión psicológica necesaria para perfilar a un asesino en serie. Durante más de una década, el monstruo actuó con una impunidad casi total, moviéndose de una región a otra, dejando un rastro de dolor y misterio. Las víctimas parecían no tener conexión entre sí, lo que dificultaba enormemente establecer un patrón. Era como cazar a un fantasma. Pero este fantasma tenía un nombre: Andrei Romanovich Chikatilo. Para el mundo exterior era un hombre anodino, casi invisible. Un exprofesor, casado y con 2 hijos, que trabajaba en una fábrica. Un miembro del Partido Comunista que a simple vista parecía un ciudadano soviético ejemplar. Nadie podría haber sospechado la doble vida que llevaba. Chikatilo era un maestro del engaño. Su apariencia inofensiva y su comportamiento servicial eran su mejor arma. Se acercaba a sus víctimas con una amabilidad calculada, ofreciendo ayuda, un poco de dinero, comida o simplemente una conversación amistosa. A menudo se encontraba con jóvenes vulnerables, personas que se sentían perdidas o abandonadas por el sistema, y les ofrecía una falsa sensación de seguridad. Su método era escalofriantemente simple y efectivo. Se ganaba su confianza en lugares de tránsito, como estaciones de tren o paradas de autobús. Les prometía llevarlos a un lugar seguro, comprarles algo de comer o simplemente acompañarlos en su camino. Una vez que tenía su confianza, los convencía para que lo siguieran a un lugar apartado, generalmente un bosque denso cercano a las vías del tren. Lejos de cualquier mirada curiosa, lejos de cualquier posibilidad de ayuda, era allí donde la amable máscara de Chikatilo se desvanecía para revelar al verdadero monstruo. Lo que sucedía en esos bosques es casi imposible de describir con palabras. La violencia que desataba sobre sus víctimas era extrema, un acto de sadismo puro que iba más allá del propio acto de matar. Los investigadores que trabajaron en el caso quedaron permanentemente marcados por las escenas que encontraron. Chikatilo no solo terminaba con sus vidas, sino que las profanaba de una manera que parecía tener un significado ritual solo para él. Este nivel de brutalidad no tenía precedentes en los anales del crimen soviético y dejó a los forenses y psicólogos luchando por comprender la mente que podía concebir tales actos. Durante años, Chikatilo jugó al gato y al ratón con la policía. Fue detenido en varias ocasiones por delitos menores o por comportamiento sospechoso, pero siempre lograba salir libre. En una ocasión,
Incluso se le extrajo una muestra de sangre, pero debido a un error de laboratorio relacionado con su raro tipo de secreción sanguínea, fue descartado como sospechoso. El sistema, con sus fallos y su burocracia, parecía protegerlo involuntariamente. Cada vez que era liberado, el ciclo de violencia comenzaba de nuevo y más vidas se perdían. La desesperación entre la población y las fuerzas del orden crecía con cada nuevo cuerpo descubierto. El punto de inflexión llegó casi por accidente, como suele ocurrir en estos casos. El 6 de noviembre de 1990, un oficial de policía de guardia en una estación de tren notó a un hombre de aspecto desaliñado saliendo de una zona boscosa. El hombre, Chikatilo, llevaba una bolsa y su comportamiento era errático y sospechoso. El oficial lo detuvo para interrogarlo, aunque no había pruebas suficientes para retenerlo en ese momento. Este encuentro puso a Chikatilo nuevamente en el radar de la investigación. A partir de ahí, los investigadores, ahora liderados por un equipo especializado, comenzaron a atar los cabos sueltos, conectando su presencia con varias de las desapariciones. Finalmente, acorralado por la evidencia que se acumulaba en su contra, Chikatilo fue arrestado de nuevo. Al principio, negó todo, manteniendo su fachada de ciudadano común. Pero después de días de intensos interrogatorios, bajo la presión psicológica de un psiquiatra traído específicamente para el caso, su resistencia se quebró y comenzó a confesar. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento, sino un relato frío y detallado de cada uno de sus crímenes. Describió más de 50 asesinatos con una precisión escalofriante, sin mostrar emoción alguna. Fue durante estos interrogatorios que pronunció una frase que encapsuló la esencia de su maldad y heló la sangre de todos los presentes. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió con una calma aterradora. Yo solo hacía lo que sentía que debía hacer. Nadie podía detenerme. En su mente retorcida, no había hecho nada malo. Simplemente había seguido sus impulsos más oscuros, considerándose una fuerza de la naturaleza, imparable e inevitable. No sentía remordimiento, solo una especie de orgullo por su obra. El juicio de Andrei Chikatilo fue un espectáculo mediático que conmocionó a una nación que ya se tambaleaba por el colapso de la Unión Soviética. Se le juzgó por 53 asesinatos, aunque se cree que el número real podría ser mayor. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado con un disparo en la nuca, pero su muerte no pudo borrar el horror que había desatado. A día de hoy, el caso de Andrei Chikatilo sigue siendo considerado el más brutal y complejo en la historia criminal de Rusia. Es un sombrío recordatorio de cómo el mal puede ocultarse detrás de la máscara más ordinaria y de las devastadoras consecuencias de un sistema que no supo ver al monstruo que caminaba entre ellos. Su legado es una advertencia sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano y la fragilidad de la normalidad que damos por sentada. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de uno de los casos más impactantes de la historia. Si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir explorando las historias que se esconden en las sombras, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio.